En la discusión del dictamen para ampliar la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, la reina de los inmuebles, Xóchitl Gálvez, presumió gobiernos panistas para atacar la estrategia de seguridad del presidente AMLO, espetando las siguientes falacias. Hablaron de que los municipios no hacen su trabajo, y bueno, aquí está mi compañero Víctor Fuentes, quien había brincado del PAN a Morena y de regreso. Cuando él fue el alcalde, era el municipio más seguro de México. Aquí está San Nicolás de los Garza, y hoy el estado de Yucatán, que es gobernado por el PAN, es el estado más seguro, porque los policías tienen prestaciones, los hijos de los policías van a escuelas privadas, se les paga el 100% de la colegiatura, los policías tienen derecho a Infonavit y a todas las prestaciones. Por eso Yucatán es uno de los estados más seguros del país, pero ya que andan con ganas de aprobar cosas, pues les quiero hacer una propuesta. ¿Por qué a esta fecha hay un subejercicio de 16.212 millones de pesos en la Secretaría de Seguridad Pública? Al mes de agosto se debían haber gastado 45.822 millones de pesos y solo se han gastado 29.610 millones. Entonces, no les importa tanto la seguridad como dicen. Aquí aprovechó para lanzarse contra las obras exitosas de la 4T, exhibiendo su envidia. Están haciendo los ahorritos para sus tranzas allá en Dos Bocas, en el Tren Maya, donde se les han encarecido las obras tremendamente. Por eso la propuesta que les hago, y es una propuesta clara, es que en el primer año, ya que lo van a aprobar, le pongan el 1% del gasto programado, que equivale a 50,000 millones de pesos a este fondo, del que tanto se ufanan. Pónganle dinero. En el segundo año, el 2% del gasto programado, que serían 100,000 millones. En el tercer año, el 3%, a 150,000 millones. En el cuarto año, 200,000 millones. Hasta llegar a 2028, 300,000 millones de pesos. Y entonces, sí podemos empezar a hablar de algo claro, porque lo dejan totalmente ambiguo. Luego, siguió atacando con sus cifras alegres y sin sustento. ¿Saben cuánto se han sobregirado en Dos Bocas? 200,000 millones de pesos. Entonces, en lugar de estar haciendo proyectos que no sé cuándo van a estar terminados, pues mejor pónganle dinero al fondo y, desafortunadamente, y ojalá me coma mis palabras, los índices de inseguridad con todo y esto no van a ceder, porque el problema de fondo se llama estrategia, y esa es la que no están dispuestos a cambiar. Finalizó la reina inmobiliaria, provocando con el siguiente anuncio. Les recomiendo que todo eso que han hablado de la ética, la transparencia y el máximo presidente de la historia, pues el próximo 11 de octubre va a salir un bestseller, El Rey del Cash. Eso es lo que representan la corrupción. Tras sus provocaciones, la senadora Malú Micher de Morena le recordó que los panistas también gobiernan Guanajuato, aclarándole, entre otras cosas, que se nos barrió un tema muy importante, que ha sido la incorporación de la visión de género, porque si bien está incorporada la visión de derechos humanos, por eso a mí me parece que este informe semestral que debe presentar el Ejecutivo a la Cámara de Senadores debería de hacerse desde la perspectiva de género. Y esto lo digo por esto. Este fue el trato que recibieron en Irapuato, Guanajuato, estado gobernado por los panistas, las mujeres, cuando se manifestaron pacíficamente. Por eso, al no haber perspectiva de género en la formación de las y los policías sucede esto. Pero además de los informes tendríamos que saber cuál fue el trato que se le dio a las mujeres, cómo se accedió a la justicia, cómo se retiró a las mujeres, a hombres, por ejemplo, de un mitin, o cómo se trató a las mujeres que fueron detenidas, o cómo actuaron las Fuerzas Armadas para corroborar el respeto a los pueblos y a las comunidades indígenas, afroamericanas y el acceso de las mujeres a la justicia. Finalizó la senadora morenista. Veamos a continuación cómo la senadora Malú Micher deja en ridículo a la reina de los inmuebles, Xóchitl Gálvez. En uso de la palabra la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz del Partido Acción Nacional, hasta por 5 minutos. Muchas gracias, presidente. No se desesperen, ya mero lo van a lograr. Miren, precisar algunas cosas. Hablaron de que los municipios no hacen su trabajo. Y bueno, aquí está mi compañero Víctor Fuentes. Y cuando él fue el alcalde, era el municipio más seguro de México. Aquí está, San Nicolás de la Garza. Y hoy, el estado de Yucatán, que es gobernado por el PAN, es el estado más seguro. ¿Por qué? Porque los policías tienen prestaciones, porque los hijos de los policías van a escuelas privadas, se les paga el 100% de la colegiatura, o escuelas públicas, se les da un apoyo económico. Los policías tienen derecho a Infonavit y a todas las prestaciones. Por eso, Yucatán es uno de los estados más seguros del país. Pero ya que andan con ganas de aprobar cosas, pues les quiero hacer una propuesta, porque miren, a esta fecha
hay un subejercicio de 16.212 millones de pesos en la Secretaría de Seguridad Pública. Al mes de agosto se debían haber gastado 45.822 millones de pesos y solo se han gastado 29.610 millones de pesos. Entonces no les importa tanto la seguridad como dicen. Están haciendo los ahorritos para sus tranzas allá en Dos Bocas, en el Tren Maya, donde se les han encarecido las obras tremendamente. Por eso la propuesta que les hago, y es una propuesta clara, es que en el primer año, ya que lo van a aprobar, le pongan el 1% del gasto programado, que equivale a 50,000 millones de pesos a este fondo del que tanto se ufanan. Pónganle dinero, pongan la voluntad. En el segundo año, el 2% del gasto programado, que serían 100,000 millones de pesos. En el tercer año, el 3%, 150,000 millones de pesos. En el cuarto año, 200,000 millones de pesos, hasta llegar a 2028, 300,000 millones de pesos. Y entonces sí podemos empezar a hablar de algo claro, porque lo dejan totalmente ambiguo. Esa es la propuesta que les hago. Les ha de parecer mucho dinero, pero ¿saben cuánto se han sobregirado en Dos Bocas? 200,000 millones de pesos. Porque habían dicho que iba a costar 160,000 millones y de la noche a la mañana hay un sobrecosto de 200,000 millones de pesos. Entonces, en lugar de estar haciendo proyectos que, por cierto, no sé cuándo van a estar terminados, pues mejor póngale dinero al fondo. Y como no lo van a votar a favor, pues les quiero reiterar que solo le están dando a tole con el dedo a los mexicanos. Porque, desafortunadamente, y ojalá me coma mis palabras, los índices de inseguridad, con todo y esto, no van a ceder, porque el problema de fondo se llama estrategia, y esa es la que no están dispuestos a cambiar. Por cierto, les recomiendo que todo eso que han hablado de la ética, la transparencia y el máximo presidente de la historia, pues el próximo 11 de octubre va a salir un bestseller, El Rey del Cash. Eso es lo que representan, la corrupción. Muchas gracias. Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta presentada. Justo, presidente. Consulta a la Asamblea si se admite a discusión. ¿Quiénes estén por la afirmativa? Favor de levantar la mano. ¿Quiénes estén por la negativa? Favor de levantar la mano. Abstenciones. No se admite a discusión, presidente. En consecuencia, no se admite a discusión. El dictamen queda en sus términos. En uso de la palabra, la senadora Marta Lucía Micher Camarena, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por 5 minutos. Gracias, señor presidente. Bueno, quiero presentar esta reserva que lamento por estar tan atenta a otros temas y estar estudiando. Creo que se nos barrió un tema muy importante que ha sido la incorporación de la visión de género, porque si bien está incorporada la visión de derechos humanos, nos pasó sin querer esta observación. La perspectiva de género es como una visión científica, una visión analítica, una visión política para ver esta relación entre hombres y mujeres. Y esta perspectiva de género propone eliminar las causas de la opresión, como la desigualdad, la injusticia, la jerarquización de las personas basada en el género. Y por supuesto la perspectiva de género promueve la igualdad entre los géneros, promueve la equidad, el adelanto, el bienestar de las mujeres y constituye un elemento fundamental para construir una sociedad en donde las mujeres tengamos la misma equivalencia, es decir, la igualdad de oportunidades y no discriminadas. Por eso a mí me parece que este informe semestral que debe presentar el Ejecutivo a la Cámara de Senadores debería de hacerse desde la perspectiva de género. Y esto lo digo por esto. Este fue el trato que recibieron en Irapuato las mujeres cuando se manifestaron pacíficamente. Por eso, al no haber perspectiva de género en la formación de las y los policías, sucede esto. Pero además, los informes tendríamos que saber cuál fue el trato que se le dio a las mujeres, cómo se accedió a la justicia, cómo se retiró a mujeres, a hombres, por ejemplo, de un mitin, o cómo se trató a las mujeres que fueron detenidas, o cómo actuaron las Fuerzas Armadas. Por eso a mí me parecía que había que modificar el artículo 15, quinto transitorio, en donde hablemos de que este informe que presentará el Congreso de la Unión, un informe semestral, deberá ser analizado
con perspectiva de género y de reconocimiento de los derechos humanos para corroborar el respeto a los pueblos y a las comunidades indígenas, afromexicanas y el acceso de las mujeres a la justicia. Esta reserva la estamos presentando la senadora Susana Harp y su servidora. Por su atención, muchísimas gracias. Dale en me gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.